Mi nombre es Julián Martínez. Tengo 28 años y actualmente vivo en Ciudad de México. Pero lo que voy a contarles ocurrió hace varios años, cuando todavía vivía en Chiapas. Y honestamente, sigue siendo algo que me pesa hasta hoy. No es fácil de recordar, ni mucho menos de contar, y por eso nunca se lo conté a nadie. Lo que van a escuchar no lo comparto para asustarlos, sino porque hay cosas que uno nunca olvida. Experiencias que marcan y que uno quisiera entender, aunque nunca logre hacerlo del todo. Quiero que sepan que esto que viví fue real para mí. No estoy inventando nada ni adornando historias. Todo lo que escucharán sucedió tal cual, y aunque suene increíble, es algo que no deseo que nadie más viva. Así que si alguna vez sienten la curiosidad de acercarse a lugares que parecen abandonados, o sienten que algo les advierte que no lo hagan. Todo ocurrió en diciembre del año 2017. Yo tenía 20 años y aún vivía con mis padres en un pequeño pueblo de Chiapas. Siempre tuve problemas con ellos por salir de noche con mis amigos, porque decían que era peligroso. Yo no les hacía mucho caso, como muchos jóvenes, y siempre buscábamos aventuras que nos dieran adrenalina, sobre todo si tenían un toque de paranormal. Nos gustaba jugar con historias de terror, explorar lugares supuestamente embrujados, hacer rituales tontos, esas cosas. Siempre quise probar la ouija, pero un amigo se negaba, así que nunca lo hicimos. A pesar de todo, éramos un poco escépticos. No creíamos realmente en leyendas, pero nos encantaba sentir el miedo, la emoción de lo desconocido. Aquella noche, estábamos en la casa de uno de mis amigos, tomando y riéndonos. Ya era bastante tarde, casi las 2:30 de la madrugada, y mientras hablábamos y hacíamos bromas, a Felipe, uno de mis compañeros, se le ocurrió que fuéramos al cementerio local. Yo no estaba muy seguro, porque a esa hora todo era peligroso, y siendo sinceros, era un lugar que siempre me había dado mal rollo. Pero la curiosidad y la insistencia del grupo me hicieron ir. Al llegar, nos dimos cuenta de que el portón de la entrada estaba cerrado, pero había un pequeño agujero en la malla que rodeaba el cementerio, por donde pudimos entrar. Caminamos por allí haciendo ruido para asustarnos unos a otros, riéndonos de lo tonto que podía ser la situación. Estuvimos como 20 minutos explorando, bromeando sobre fantasmas y espíritus, hasta que casi decidimos irnos. Todo parecía normal, hasta ese momento. Estábamos a punto de irnos cuando vimos algo a lo lejos. Algo se movía entre las sombras, y de inmediato mi estómago se encogió. Quería salir de ahí, pero mis amigos decían que quizás alguien necesitaba ayuda. Por más que intenté convencerlos de que nos fuéramos, terminé siguiéndolos. Conforme nos acercábamos, pude distinguir que se trataba de una mujer. Su pelo era largo y negro, colgando desordenadamente sobre su rostro, y su vestido blanco estaba sucio y rasgado. Lo que más me perturbó fue que estaba llorando, un llanto silencioso, como si su dolor llenara el aire sin producir un sonido real. Era algo inquietante de ver. Nos detuvimos a unos 5 metros de ella. Felipe, sin pensarlo mucho, dio un paso hacia adelante y le preguntó si estaba bien. La mujer no respondió. Seguía llorando, completamente inmóvil. Pensé que se iría, que al menos reaccionaría, pero nada. Felipe, creyendo que no nos escuchaba, le tocó el hombro, y fue entonces cuando todo se volvió terrible. La mujer lo agarró de golpe del brazo y lo lanzó varios metros. Yo y los demás salimos corriendo sin mirar atrás. Al fondo,
escuchamos una risa burlona, con una voz que parecía no humana, una mezcla de burla y maldad que nos heló la sangre. Al cabo de unos minutos, cuando ya nos habíamos calmado un poco, decidimos regresar para buscar a Felipe. Lo encontramos, pero algo andaba mal con él. Tenía el brazo roto y actuaba de una forma extraña. No decía nada, caminaba con la mirada perdida, como si hubiera visto algo que ningún ser humano debería presenciar. Lo ayudamos a llegar al hospital y ahí le atendieron el brazo roto, pero su mente parecía seguir atrapada en aquel momento. Los días que siguieron apenas hablaba y su comportamiento era extraño, como si todavía estuviera con miedo, aunque no pudiera explicar de qué. Esa experiencia me marcó profundamente. Saber que habíamos presenciado algo que no podíamos entender ni controlar me llevó a buscar ayuda profesional. Tuve que asistir a terapia varias veces para procesarlo, porque el miedo no se iba solo. Aún hoy, cada vez que recuerdo esa noche, siento un mal sabor de boca, una inquietud que no desaparece. Nunca supe si lo que vimos fue un espíritu en pena, un demonio o simplemente algo que los humanos no podemos comprender. Lo único seguro es que aquel cementerio guardaba algo maligno, algo que nosotros, de manera imprudente, nos atrevíamos a invadir. Lo que más me sigue perturbando es que Felipe nunca volvió a ser el mismo. Nunca habló del tema y los médicos no lograron explicar su estado. El simple recuerdo de esa noche es suficiente para ponerme los pelos de punta y hacerme preguntarme si realmente es seguro acercarse a lo desconocido. Esa sensación de que alguien o algo nos observa, de que nuestro espacio fue invadido, todavía me persigue y sé que no desaparecerá completamente. Desde entonces, entendí que hay límites que no deberíamos cruzar. La curiosidad puede ser peligrosa y el miedo, aunque a veces emocionante, tiene razones que no siempre comprendemos. Aquella noche en el cementerio me enseñó que hay cosas en este mundo que no debemos desafiar, fuerzas que no están hechas para ser vistas por ojos humanos. El mundo tiene secretos que pueden romper a una persona si se acercan demasiado. Me mudé a Ciudad de México al cumplir los 21 años, gracias a un trabajo que me consiguió un tío. Lejos de Chiapas, lejos del pueblo y del cementerio, pensé que podría dejar atrás aquel miedo. Pero cada diciembre, algo en el ambiente hace que sienta la misma inquietud que aquella noche. Las imágenes de la mujer, su vestido sucio y roto, su llanto silencioso, la risa demoníaca, todo vuelve a mí y me recuerda que lo que vivimos allí fue real, que nosotros no estábamos preparados para enfrentarlo. Nunca entendí qué era exactamente aquella mujer. Podría haber sido un alma en pena, un espíritu atrapado o algo que nunca debió existir. Lo único que sé es que su presencia fue aterradora y el miedo que sentimos fue genuino. Y aunque han pasado años, todavía pienso en ella, en Felipe y en lo que podría haber pasado si nos hubiéramos quedado más tiempo. Ese recuerdo, aunque doloroso, me recuerda que el respeto a lo desconocido no es un mito, es una advertencia. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar mi historia. Suscríbete y deja tu like si te gustó la historia. Continuamos. Mi nombre es Pedro y trabajé durante 4 años en una caseta de peaje en el norte de México.
Siempre supe que los turnos nocturnos podían ser pesados, porque la carretera en la madrugada tiene una energía distinta, silenciosa, tensa, como si el mundo entero contuviera el aliento. Pero lo que viví una noche de enero cambió mi forma de ver ese silencio para siempre. Todo empezó a las 2:30 de la mañana. Era una madrugada extremadamente tranquila. No pasaban más de 3 o 4 autos por hora. El aire estaba húmedo y la luz de la cabina parpadeaba cada cierto tiempo, cosa que ya era normal, porque llevábamos meses pidiendo mantenimiento. Mi compañero de turno, Ernesto, estaba en la cabina contigua, revisando unos papeles y escuchando música. Él siempre era de los que bromeaba, siempre de los que trataban de mantener buen ánimo, pero esa noche estaba callado, como si también sintiera algo raro en el ambiente. Yo estaba acomodando los rocivos cuando, de reojo, noté movimiento a lo lejos de la carretera. No era un auto, era una figura humana. Caminaba hacia nosotros. Fruncí el ceño porque no era común ver a alguien caminando en esa carretera. Estaba completamente aislada, sin pueblo cerca. Pensé que tal vez se trataba de alguien que se había quedado varado y venía buscando ayuda. Le hablé a Ernesto por radio. Oye, creo que alguien viene caminando. ¿Tú lo ves desde ahí? A los pocos segundos, Ernesto respondió. Sí, la veo. Es una mujer, ¿verdad? Era una mujer, sí. Pero lo que me preocupó no fue que viniera caminando, fue la forma en que venía. Su paso era lento, irregular, como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme. Sus brazos colgaban a los lados, su cabeza iba algo inclinada hacia adelante. Parecía agotada, totalmente drenada. Algo dentro de mí me dijo que mejor me quedara en la cabina, pero también pensé que tal vez necesitaba ayuda urgente. Me puse el chaleco reflectante y salí. Mientras me acercaba, noté que algo no cuadraba. Era su ropa. La traía sucia y se veía mal, maltratada, como si hubiera pasado horas o días caminando. Pero lo que más me inquietó fue que parecía, no sé cómo explicarlo, descuidada de una manera que no era normal para nadie que estuviera consciente de sí mismo. A mitad de camino, escuché la voz de Ernesto por radio, pero esta vez no tenía su tono relajado de siempre. Pedro, no te acerques tanto, mano. No sé. Esa mujer trae algo raro. Me está dando mala espina, ¿ok? Mejor regresa. Me detuve. Volteé hacia mi compañero, levanté la mano como diciendo, tranquilo, y cuando regresé la vista hacia la mujer, ya no estaba. Así, sin más. No escuché pasos, no escuché que corriera, nada. Solo dejó de estar ahí. La carretera estaba totalmente vacía. La zona en la que caminaba tenía luz directa de las lámparas de la caseta. Era imposible que simplemente se hubiera escondido. No había barda, no había árboles, no había nada donde pudiera meterse. Era un tramo de asfalto liso, abierto. Me quedé congelado. Escuché de nuevo a Ernesto. Pedro, ¿qué pasó? ¿Dónde está? No supe qué contestar. Me regresé a la cabina casi sin poder sentir mis piernas. Apenas entré, Ernesto estaba blanco. Me dijo que mientras yo caminaba hacia ella, él sintió algo raro, como si el ambiente se pusiera pesado, que la mujer, desde la distancia, le había provocado una sensación difícil de explicar,
como una mezcla entre tristeza y peligro. Los dos revisamos las cámaras externas, buscando alguna imagen de ella. Nada. Se veía el camino vacío. Mi figura acercándose sí aparecía, pero la de ella no. En ninguna cámara, en ninguna toma. Esa fue la primera vez que sentí un miedo que no tenía forma, porque no estaba viendo un fantasma claramente, ni algo fantástico. Estaba viendo un hueco, una ausencia, algo que debería estar ahí y no estaba. Durante semanas, cada vez que estaba solo en la cabina de madrugada, sentía que algo me observaba desde la carretera. No veía nada, pero la sensación de que algo estaba ahí, justo fuera del alcance de la luz, se volvió constante. Pasaban los días y ese recuerdo no me dejaba en paz. Necesitaba entender lo que había pasado. Necesitaba saber si alguien más había visto algo parecido. Una noche, ya en mi casa, busqué en internet, en foros viejos sobre la carretera, accidentes, gente que se hubiera quedado varada, cualquier cosa. Y entre comentarios, enlaces rotos y mensajes de hace años, encontré un hilo olvidado. Era de un grupo de trabajadores de peaje que hablaban de experiencias extrañas. La mayoría eran bromas o historias inventadas, pero había un comentario muy sencillo, escrito hace 5 años, que me heló por completo. Decía que una mujer había fallecido de manera trágica en esa carretera, justo antes del peaje. La nota no daba detalles explícitos, solo mencionaba que fue algo muy impactante y que los trabajadores de esa época quedaron traumatizados por la escena, que durante semanas aseguraban ver a una mujer caminando cerca de la caseta en la madrugada, pero que nadie podía explicar cómo desaparecía tan rápido. 5 años atrás, misma carretera, misma caseta, misma imagen, una mujer caminando hacia el peaje y desapareciendo. Sentí un peso en el pecho. No supe si cerrar la página o seguir leyendo. No sabía si quería confirmarlo o no, pero lo confirmé. Los trabajadores de esa época experimentaron exactamente lo mismo. Una presencia que avanzaba hacia ellos, que parecía necesitar ayuda y que se desvanecía como si nunca hubiera existido. Esa noche no pude dormir, porque entendí que lo que vi no era un error, no era cansancio ni imaginación. Fue algo más, algo que quedó atrapado ahí, algo que sigue repitiéndose. Hoy ya no trabajo en ese peaje, pero cada vez que paso por una caseta en la madrugada, no importa si es en otra carretera o en otro estado, siento el mismo vacío en el estómago. Esa sensación de que detrás de la oscuridad alguien podría estar caminando hacia mí, lento, cansado, esperando que voltee para desaparecer justo cuando la reconozca. No sé qué buscaba aquella mujer. No sé por qué se manifiesta así. No sé si busca ayuda o si solo repite los últimos pasos de una vida interrumpida. Lo único que sé es que esa madrugada, cuando volteé hacia Ernesto y regresé la vista al frente, ella dejó de estar ahí. Y desde entonces, cada silencio de carretera suena como si pudiera volver. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Vamos con la siguiente historia. Hola,
Mi nombre es Javier Domínguez. Tengo 42 años y ahora vivo en Guadalajara. Pero lo que quiero contarles hoy ocurrió cuando era niño. Vivo con el peso de esa experiencia desde que tenía 10 años, y aunque ya han pasado décadas, no puedo dejar de pensar en ello. Nunca le he contado a nadie la historia completa, porque es algo muy difícil de recordar. Sin embargo, siento que ya es hora de compartirlo. Lo que voy a contarles no lo hago con la intención de asustar, sino porque hay cosas que deben saberse. No me voy a extender en explicaciones ni voy a darme rodeos. Solo les pido que escuchen mi relato y espero que comprendan la razón de por qué jamás olvidaré lo que pasó. Cuando era niño, viví en Veracruz, en un barrio apartado rodeado de monte. Solía escuchar unos llantos en las noches. Eran sonidos lejanos, como si alguien estuviera llorando en la oscuridad, pidiendo auxilio. Al principio pensé que era algo normal, una ilusión de niño o quizás el viento. Pero después de un tiempo comencé a darme cuenta de que esos llantos no eran comunes. Le conté a mis padres varias veces. Ellos me decían que solo era mi imaginación, pero yo sabía que era real. Las noches eran especialmente silenciosas y esos llantos me despertaban de golpe, como si estuvieran justo a mi lado. A veces pensaba que me estaba volviendo loco, pero no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Un día, mientras jugaba con mis amigos en una cancha cercana a mi casa, algo extraño sucedió. Estábamos jugando como siempre, sin preocuparnos por nada, pero el sol comenzaba a ponerse rápidamente y sabíamos que era hora de regresar a casa. En la zona donde vivíamos, el monte era muy peligroso al anochecer. El camino de vuelta no era nada seguro por las noches, por los animales del bosque. El camino pasaba por un arroyo que cruzaba una pequeña zona pantanosa. Siempre me daba un poco de miedo pasar por ahí, sobre todo de noche, porque era muy oscuro al tener más densidad de árboles. Pero esa tarde, algo me hizo detenerme. Empecé a escuchar el mismo llanto que siempre había oído, solo que ahora estaba mucho más cerca. No lo estaba imaginando. Miré a mis amigos y les pregunté, ¿ustedes también oyen eso? Ellos me miraron confundidos y dijeron que no. Eso me inquietó aún más. Cuando estábamos por llegar al arroyo, el llanto se intensificó. Y ahora no solo lo sentía yo, sino también ellos. Mi amigo Andrés, que era el mayor de todos, tenía 14 años en ese entonces, trató de restarle importancia diciendo que era un pájaro raro, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Era un llanto humano, algo que no se podía explicar. Llegamos hasta el arroyo y entonces la vimos, en el agua, de pie. Había una mujer. No podía distinguir mucho de ella, pero su presencia pesada me paralizó. Estaba cubierta por un cabello largo y negro que le tapaba el rostro y vestía un vestido largo y antiguo de un color amarillento. El agua le llegaba casi a las rodillas y estaba completamente inmóvil. Al verla se me erizó la piel. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí, mirándola, pero en ese momento el terror nos congeló. Ninguno de nosotros se movía, como si algo nos estuviera reteniendo. Fue entonces cuando sentí algo raro bajo mis pies, como si la tierra estuviera hundiéndome. Mi cuerpo no respondía, estaba paralizado. De repente, la mujer levantó la cabeza y fue entonces cuando nos miró directamente. Sus ojos no los vi, pero soltó un grito aterrador. Fue lo peor que he oído en mi vida. Un grito tan espantoso y desgarrador que me sacudió el alma. En ese instante, los tres salimos corriendo como nunca antes. No miré atrás, no quería hacerlo. Mi único pensamiento era salir de ahí lo más rápido posible. Cuando salimos de ese tramo, nos dimos cuenta de que Andrés no estaba con nosotros. Gritamos su nombre, pero no respondía.
Corrimos de vuelta al lugar, pero no lo vimos. Al principio pensamos que se había quedado atrás por miedo, pero no lo encontramos. Tuvimos que volver a casa y contarles a nuestros padres lo que había pasado. Esa noche todos los vecinos se agruparon y salieron a buscarlo. Al principio pensaron que solo se había perdido, pero pronto se dieron cuenta de que algo no encajaba. Andrés nunca fue el tipo de persona que se perdiera, y el lugar donde jugábamos no era grande. Pasaron las horas y la policía hizo su parte, pero no encontraron nada. Andrés había desaparecido sin dejar rastro. Nadie sabe qué ocurrió y aunque la búsqueda continuó durante días, jamás supimos de él. Nadie pudo dar una explicación lógica de su desaparición. Esa misma noche, por extraño que parezca, ya no volví a escuchar el llanto. De alguna forma, la presencia de esa mujer parecía haber desaparecido con la desaparición de Andrés. Pero lo que ocurrió esa tarde me dejó una lección que llevo conmigo hasta el día de hoy. No todo en este mundo tiene una explicación. Hay cosas que simplemente no comprendemos y a veces esas cosas no deberían ser tocadas. Después de lo que ocurrió, entendí que hay fuerzas en este mundo que no debemos desafiar. Cosas que no están hechas para ser vistas. Jamás supe qué pasó con mi amigo Andrés. Nadie lo sabe. A pesar de que pasaron muchos años, lo que ocurrió esa tarde sigue siendo un misterio. Si alguna vez sienten que algo extraño los observa, o si tienen un mal presentimiento de algo, mejor no se acerquen. Algunas cosas no son de este mundo. Dale like y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Mi nombre es Joaquín y trabajo como cajero de gasolinera. He estado en el turno de madrugada durante varios años y aunque me acostumbré a la soledad, nunca había sentido nada parecido a lo que ocurrió aquella noche. Siempre me ha gustado trabajar en la madrugada porque hay calma, casi nadie pasa y puedes concentrarte en lo que haces. Pero esa noche fue diferente desde el principio. Era un tramo de carretera completamente desierto. No había luces a kilómetros, solo la gasolinera iluminada con sus luces parpadeantes. El viento arrastraba polvo y hojas secas, haciendo un ruido sordo que se mezclaba con el zumbido del letrero de neón. Yo estaba revisando la caja, asegurándome de que todo estuviera bien, cuando escuché un sonido que me hizo levantar la vista. Era un auto que se detenía frente a uno de los surtidores. Hasta ahí, nada raro. Pero lo extraño era que nadie bajaba. Miré hacia afuera y vi un coche viejo, sucio, que parecía haber salido de otra época. Estaba estacionado frente a la bomba, completamente inmóvil. La ventanilla estaba polarizada, pero no lo suficiente para ocultar del todo la silueta que había adentro. Al principio pensé que tal vez el conductor estaba dormido o esperando a alguien, pero algo en la forma en que me miraba me puso los pelos de punta. Sus ojos parecían atravesarme, y la sensación que me dio fue como si me estudiara, como si supiera quién era y qué pensaba. Traté de calmarme. Me dije que seguro era un conductor cansado, alguien que había manejado muchas horas y necesitaba descansar un momento. Pero algo no encajaba. Todo en su postura, en la manera en que permanecía quieto, me decía que eso no era normal.
Sentí un frío en la espalda y mi respiración se aceleró, aunque traté de disimularlo. Después de unos segundos que me parecieron eternos, la puerta del auto se abrió. Bajó un hombre mayor, un anciano, vestido con un traje oscuro que parecía demasiado formal para estar en medio de esa carretera desierta. Caminó hacia la tienda sin decir palabra. Yo me obligué a hablarle, a ser cordial aunque tenía miedo. «Buenas noches, señor. ¿Desea algo?» No respondió. Solo me miraba, inmóvil, con una expresión que no lograba descifrar. Se quedó frente a mí varios minutos, sin moverse ni parpadear. Su mirada me atravesaba y yo sentía que cada segundo era más largo que el anterior. No sabía cómo reaccionar. No podía moverme. No podía dejar de mirarlo. La tensión era insoportable y por un momento deseé que dijera algo, que hiciera cualquier cosa que me indicara que era un ser humano normal. Pero no hizo nada. Solo estaba ahí, mirándome. Intenté acercarme un poco, hablar más fuerte, decirle que podía atenderlo, que podía mostrarle lo que necesitara. Pero él permaneció firme, sin hacer ningún gesto. Su presencia llenaba toda la tienda, como si no necesitara tocar nada para que yo supiera que estaba ahí. Cada vez me sentía más atrapado, más expuesto. Sentía que el aire estaba más pesado, que cada sonido se amplificaba y que mi corazón iba a estallar. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, se dio media vuelta y salió de la tienda. Caminó hacia su auto que seguía allí, quieto, como si nunca se hubiera movido. Subió y desapareció en la oscuridad de la carretera. Yo me quedé temblando, sin poder moverme, sintiendo que mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Me preguntaba a mí mismo si lo había imaginado, si todo estaba en mi cabeza, pero no había forma de negarlo. Lo había visto, lo había sentido, y no podía olvidar su mirada. Cuando me recompuse un poco, decidí revisar las cámaras de seguridad. Necesitaba ver al menos el auto, tener alguna prueba de que había pasado. Encendí la pantalla y busqué la grabación. Lo que vi me dejó helado. No había nada, ni auto, ni hombre, ni movimiento frente a la bomba. Solo la gasolinera vacía, iluminada por las luces parpadeantes y el viento que movía las hojas secas. No podía creerlo. Todo lo que había visto, todo lo que había sentido, no aparecía en la grabación. El auto nunca estuvo allí. Nadie más lo había visto. Pero yo sabía lo que había pasado. La sensación de ser observado, de que algo extraño estaba allí, era demasiado real para ignorarla. Desde esa noche, cada vez que hago el turno de madrugada y un auto se detiene frente a la bomba sin que nadie salga, siento un escalofrío recorrerme la espalda. Sé que podría estar pasando otra vez y que nadie más lo vería. Esa experiencia me enseñó que hay cosas que no necesitas comprender para saber que son reales. Cosas que no dejan evidencia, pero que marcan tu vida para siempre. Durante días, semanas, incluso meses después, no pude dejar de pensar en lo que había ocurrido. Cada sonido extraño, cada sombra que pasaba frente a la tienda me hacía mirar 2 veces. Sentía que la presencia podía volver en cualquier momento. Era como si aquella noche me hubiera enseñado que la carretera y la gasolinera tenían secretos que no debía provocar. Recordaba cada detalle, la forma en que el anciano caminaba, su traje impecable pero fuera de lugar, la intensidad de su mirada y sobre todo, cómo se quedó quieto frente a mí.
sin necesidad de moverse. Lo más aterrador era que no parecía necesitar hacer nada para generar miedo. Solo con estar allí era suficiente. Intenté hablar de esto con algunas personas de confianza, pero nadie me creyó. Algunos me dijeron que probablemente estaba cansado, que en mi mente me había jugado una broma, pero yo sabía que no era así. Cada sensación, cada momento estaba grabado en mi memoria. Cada respiración, cada segundo de silencio, cada movimiento mínimo que sentía alrededor de él, no podía ser una ilusión. Con el tiempo, aprendí a convivir con el recuerdo. Aprendí que, aunque no haya pruebas, aunque nadie más lo haya visto, la experiencia es real, porque la sentí y la viví. Que hay cosas que la cámara nunca captará, que la evidencia no siempre está en lo que se puede grabar o fotografiar, que algunas cosas existen solo para ti y debes aceptarlas, aunque no las comprendas. Gracias por escuchar mi historia. Suscríbete y deja tu like si te gustó la historia. Continuamos. Mi nombre es Erika. Tengo 37 años y ahora vivo en Guatemala, pero en mi niñez viví en Oaxaca, México. Lo que les voy a contar sucedió cuando tenía 12 años. En ese entonces, vivía con mi abuela materna porque mis padres murieron cuando yo era pequeña. Aunque vivía con ella, mi abuela nunca me permitió olvidarme de las leyendas del pueblo. Siempre me contaba historias de terror, de espíritus y seres sobrenaturales. Pero para mí todo eso no era más que pura superstición. A veces sentía que me hablaba así solo para controlarme y evitar que fuera a hacer travesuras. A mí nunca me había importado mucho, ni creía en lo que me decía. Pero lo que ocurrió hace muchos años, cuando tenía 12, aún no puedo dejar de pensar en ello. Quizás hoy pueda contarles un poco, tal vez para intentar comprenderlo o al menos liberarme de la culpa que aún siento por lo que pasó. O tal vez para advertirles, aunque ahora sé que a veces es mejor no meterse con lo que no se debe. Tenía un grupo de amigas. Éramos 3, Vanessa, Fernanda y yo. Vanessa y yo siempre fuimos las más escépticas. Nos reíamos de las historias de La Llorona, de los fantasmas del río, de las leyendas que contaban los adultos. Pero Fernanda, ella sí se lo creía todo. Siempre decía que había visto cosas extrañas, que había sentido presencias cerca de ella, y nos contaba historias de La Llorona, como la había visto en el puente del pueblo por las noches. Nosotras, por supuesto, nunca le creímos. Pensábamos que era una chica muy miedosa que se asustaba por nada. Una tarde, después de clases, Vanessa nos habló de una casa que, según decía, estaba embrujada. Nos dijo que muchas personas afirmaban haber visto a La Llorona en esa casa y que incluso se habían escuchado llantos y gritos desgarradores. Mi curiosidad se despertó de inmediato. Pensé que sería emocionante ver algo paranormal, algo que pudiera probar que las leyendas no eran solo eso, historias. Fernanda, como siempre, se mostró en contra. Tenía un mal presentimiento, como si algo la estuviera advirtiendo. Pero Vanessa y yo la insistimos mucho, hasta que finalmente aceptó. Decidimos ir el viernes por la noche, después de que no tuviéramos escuela al día siguiente. Llegó la noche. Nos encontramos en la esquina de la escuela, en una calle sin alumbrado público, lo que hacía todo más oscuro y tenebroso. A medida que caminábamos hacia la casa, Fernanda seguía diciéndonos que no lo hiciéramos, que algo no estaba bien, que sentía que nos estaban observando.
Yo trataba de calmarla, diciéndole que solo era su miedo, que no iba a pasar nada. Así que seguimos adelante. Cuando llegamos a la casa, lo primero que nos sorprendió fue el frío. Era un día de verano, pero al acercarnos a la casa el aire se sentía helado, algo que era muy extraño. Entramos con cautela. Las tres caminamos por los pasillos oscuros. Mientras Vanessa y yo explorábamos sin miedo, Fernanda no paraba de decir que escuchaba voces. Nos reímos un poco, pensando que estaba imaginando cosas. Pero ella insistía. Para ella todo lo que decía era real. De repente, algo sucedió que no olvidaremos jamás. Estábamos caminando por una de las habitaciones cuando de repente Fernanda se detuvo en seco. Estaba apuntando al techo con una expresión de terror en su rostro. Yo me giré y miré hacia arriba, pero no vi nada. No entendíamos qué le pasaba. Fernanda empezó a decir que allí estaba la mujer, que la veía claramente, una mujer delgada con una bata muy sucia flotando en el aire. Vanessa y yo no veíamos nada. Pensamos que se estaba asustando demasiado hasta que Fernanda salió corriendo. Vanessa la siguió y yo me quedé en la casa, sintiéndome extraña. Algo no estaba bien. Recorrí más la casa hasta que llegué a una habitación que me hizo detenerme en seco. Allí, colgado en la pared, había un cuadro. Al principio no le di mucha importancia, pero al acercarme mi corazón se detuvo. Era una foto de una mujer, muy delgada y alta, exactamente como Fernanda la había descrito. La imagen me dio escalofríos. Algo no encajaba. Salí corriendo de la casa y me encontré con Vanessa y Fernanda afuera. Les expliqué lo que había visto, pero Vanessa no me creyó. Pensó que estaba exagerando. Al día siguiente, fui a ver a Fernanda a su casa. Su madre me dijo que estaba muy enferma, que no había podido dormir en toda la noche y que había vomitado repetidamente. Cuando la vi, Fernanda estaba completamente pálida, apenas podía hablar. Pasaron 3 días hasta que se recuperó un poco, pero cuando lo hizo, nos contó algo que nos dejó heladas. Decía que durante todo ese tiempo había visto a la mujer, la que había visto en la casa, en su cuarto mirándola. La mujer no la dejaba en paz. Yo le creí. Pero Vanessa seguía sin estar convencida. Pensaba que todo eso era por algún problema físico, algo que había comido. Pero para mí, lo que decía Fernanda tenía sentido. Decidí que íbamos a regresar a la casa para mostrarle a Vanessa lo que habíamos visto. Quería que creyera, que entendiera que no era una alucinación. Así que un día fuimos las dos, sin Fernanda. Cuando entramos al baño, nos detuvimos por un olor horrible, algo asqueroso, como carne podrida. Nos acercamos a la bañera, tapándonos las narices, y lo que vimos en ese momento jamás lo voy a olvidar. Allí estaba Fernanda, pero ya no era ella. Estaba pálida, completamente inmóvil, con signos de descomposición. Lo que vimos en esa bañera nos paralizó. Corrimos inmediatamente, sin mirar atrás. Esa noche, Vanessa fue a mi casa. Le contamos a mi abuela lo que habíamos visto y ella nos miró con preocupación. Nos dijo que esa mujer en la casa era la Llorona y que lo que habíamos visto significaba que algo muy malo iba a suceder. Al amanecer, fuimos a la casa de Fernanda a advertirle, pero sus padres no nos creyeron.
pensaron que mi abuela estaba equivocada, que ya estaba algo vieja y confundida. Las siguientes semanas fueron aún más extrañas. Aunque nunca regresamos a la casa, las cosas empezaron a cambiar. Fernanda comenzó a escuchar voces por la noche, voces que le pedían hacer cosas malas. Le hablamos a sus padres, pero no encontraban explicación médica. La llevaron a varios doctores, pero nada. Fue entonces cuando decidieron llamar a un sacerdote. Según lo que me contó su madre, el sacerdote les dijo que algo malo estaba acechando a Fernanda. Sin embargo, no tenía permiso para hacer un exorcismo, y como no había signos claros de posesión, solo hizo una oración. Poco después, Fernanda empezó a cambiar. Estaba más agresiva, más irritable, pero lo peor vino un día cuando nos dijo algo muy raro. Esta noche ella me llevará. Lo dijo con una sonrisa, como si lo estuviera esperando con entusiasmo, como si fuera un viaje. Yo no entendía nada, pero lo que pasó el día siguiente fue aún peor. Esa mañana mi abuela llegó a mi casa llorando. Me abrazó y me dijo con voz destrozada: «Erika, tu amiga Fernanda se fue. La encontraron colgada en su cuarto». Todo lo que había dicho Fernanda sobre ser llevada por la mujer de la casa se hizo realidad. La culpabilidad me consumió. Quizá si no la hubiera convencido de ir a esa casa, si no la hubiera presionado tanto, tal vez nada de esto habría pasado. Me siento culpable hasta el día de hoy, y aunque he ido a psicólogos, nunca logré superar lo que pasó. A veces me pregunto si esa mujer que vimos en la casa, esa mujer delgada con la bata sucia, era la Llorona, o si fue solo una coincidencia. Lo que sé con certeza es que desde ese día, mi vida cambió por completo. Pues la culpa aún me persigue. Fernanda nunca quiso ir a aquella casa, pero yo la insistí. Gracias por escuchar mi historia. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Vamos con la siguiente historia. Mi nombre es Carmen y tengo 28 años. Aunque nací y crecí en la ciudad, rodeada de ruido y velocidad, mi vida cambió por completo cuando mi madre murió. Ese duelo abrió un hueco en mi interior que no pude llenar quedándome donde estaba. De algún modo, las historias que mi madre me contaba durante mi infancia empezaron a resonar otra vez en mi mente. Relatos sobre su propio pasado, sobre la montaña donde creció y donde la familia tenía una pequeña cabaña heredada. Nunca pensé que esas historias tendrían un impacto real en mi vida adulta, pero después de su muerte, lo que buscaba era un espacio para respirar. Así que tomé lo que había quedado de su herencia, empaqué mis cosas y me mudé a El Llano, un pequeño pueblo enclavado en la Sierra Madre Occidental. Mi intención era sencilla: encontrar paz, silencio y una forma de recomponerme. Al principio parecía la decisión correcta. La montaña tenía algo especial, una calma difícil de describir. Me levantaba con el sonido del viento entre los pinos, caminaba durante horas por senderos que parecían mantenerse intactos desde hace décadas, y me dejaba envolver por la idea de que quizá allí podría sanar un poco de lo que llevaba dentro. La cabaña era sencilla, antigua, y conservaba muchas cosas de mi madre que yo nunca había visto: viejas notas, fotos y algunos objetos que no recordaba. Todo eso me hizo sentir una conexión distinta con ella, algo que no había experimentado en la ciudad. Sin embargo, había algo más, algo que no supe identificar al principio y que poco a poco empezó a sentirse como una presencia casi imperceptible, pero constante. La primera señal llegó en forma de encontrarme con un anciano del pueblo,
llamado Don Manuel. Lo vi sentado en una banca de madera, observando las montañas con una tranquilidad absoluta. Decidí acercarme y saludarlo porque parecía saber mucho del lugar. Era evidente que llevaba toda su vida en aquel rincón del mundo. Cuando le dije que era nueva y que había heredado la cabaña, su expresión cambió un poco, como si entendiera algo que yo aún no entendía. La conversación comenzó normal, pero pronto tomó un rumbo inesperado. Don Manuel me habló de algo a lo que los habitantes del pueblo llamaban el eco. Lo mencionó como si fuera tan real como el viento o el frío de la noche. Dijo que no era solo una leyenda y que había estado presente en la región desde antes de que él naciera. Según sus palabras, el eco era una especie de voz o fenómeno que se manifestaba en las montañas, especialmente cuando alguien se perdía. Describió cómo algunas personas que habían desaparecido en los senderos nunca regresaron, y cómo otras que sí volvieron decían escuchar voces extrañas que los acompañaban incluso después de volver al pueblo. Yo crecí escuchando historias similares de mi madre, pero nunca las tomé muy en serio. Para mí eran parte del folclore, relatos diseñados para asustar a los niños y mantenerlos cerca de casa. Pero cuando Don Manuel habló, lo hizo con una seguridad inquietante. No parecía exagerar ni querer llamar mi atención. Simplemente estaba contando una realidad que él asumía como parte del día a día en aquella zona. Esa noche fue la primera vez que escuché algo extraño. Estaba cenando frente a la chimenea cuando oí un susurro que venía del exterior. No era el viento común ni el movimiento de las ramas. Era una voz muy suave que parecía decir algo que no alcancé a entender. Miré por la ventana y no vi nada. El susurro se detuvo de inmediato, pero la sensación de ser observada se quedó conmigo. Me fui a dormir con una mezcla de nerviosismo y confusión. No quería aceptarlo, pero había algo en ese sonido que no parecía natural. En los días siguientes, los susurros no solo continuaron, sino que empezaron a ser más frecuentes. A veces venían del bosque, otras veces desde la parte trasera de la cabaña. Al principio pensé que era mi imaginación, que quizá estaba más sensible por todo el proceso de duelo, pero las voces comenzaron a tener un tono más claro, como si realmente estuvieran intentando comunicarse. Fue entonces cuando conocí a Lourdes, una joven del pueblo que también parecía saber más de lo que decía. Cuando le pregunté directamente por el eco, se quedó en silencio unos segundos antes de responder. Su explicación coincidió con la de Don Manuel. Historias sobre personas que se habían perdido y regresaban con comportamientos extraños, hablando de voces que lo seguían incluso después de salir de las montañas. Me dijo que su propio abuelo había vivido algo así y nunca volvió a ser el mismo. A partir de ese momento, el miedo empezó a hacerse más fuerte. Lo que antes era un susurro casi imperceptible comenzó a sentirse como un llamado. Empecé a tener sueños confusos, escuchar pasos en la parte exterior de la cabaña y sentir que no estaba sola, incluso en pleno día. Una noche, mientras la luna iluminaba débilmente el bosque, decidí ir a investigar por mi cuenta. No sé si lo hice por curiosidad o porque necesitaba entender qué estaba pasando para poder recuperar control sobre mi mente. Me adentré en el bosque hasta llegar a una cueva pequeña, un sitio que siempre había pasado por alto al caminar por los senderos. Esa noche, sin embargo,
Sentí que las voces me llevaban directo hacia ese lugar. Cuando llegué, el ambiente era distinto. El aire estaba cargado, casi eléctrico. De pronto, escuché un grito desgarrador, uno que no sabía si era interno o externo. La voz se volvió tan fuerte que sentí una presión intensa en el pecho, como si algo estuviera tratando de entrar o salir de mí. Fue entonces cuando vi una figura desdibujada entre los árboles. No pude distinguir si era humana, pero su sola presencia me paralizó. Quise correr, pero mi cuerpo no respondió. En ese instante, tuve una especie de revelación, algo que no puedo explicar de manera lógica. Comprendí que el eco no era una persona, ni un espíritu en el sentido tradicional. Era una fuerza, una especie de entidad que había nacido de la misma montaña. Una mezcla de energía y memoria formada a lo largo de siglos por todas las voces de aquellos que habían desaparecido. No era un ente que buscara comunicarse, sino algo que se nutría del miedo, de la confusión, de la fragilidad de la mente humana. Eso explicaba por qué algunos regresaban trastornados y por qué otros nunca volvían. El eco absorbía sus voces, las mezclaba con su propia esencia y se convertía en un fenómeno persistente que se manifestaba en sonidos, sombras o sensaciones difíciles de describir. Volví a la cabaña a toda prisa. No recuerdo exactamente cómo regresé. Solo sé que cuando entré, estaba temblando, agotada, y con la sensación de que la presencia seguía conmigo. Las voces no se detuvieron. Empezaron a ser más fuertes, más constantes. Era como si alguien gritara dentro de mi mente. Cada paso que daba dentro de la cabaña hacía que el sonido se intensificara. El eco no se había quedado en la cueva, se había venido conmigo. Los días siguientes fueron un infierno. No podía dormir, apenas podía comer, y la sensación de ser observada se volvió insoportable. Había momentos en los que veía sombras moviéndose en los rincones de la habitación. En una ocasión, al girar la cabeza rápidamente, creí ver una figura alta y delgada, inmóvil, mirándome desde la esquina. Pero cada vez que intentaba enfocar la vista, desaparecía. Ya no sabía si lo que veía era real o si mi mente estaba colapsando bajo el peso del miedo. Lo que más me aterraba era sentir que el eco estaba empezando a afectarme de una manera profunda. Ya no era solo una presencia externa. Sentía que estaba dentro de mí, en mis pensamientos, modificando mis emociones, haciéndome dudar de mi propia identidad. Cada día me costaba más distinguir qué pensamientos eran míos y cuáles eran producto de algo más. Fue entonces cuando tomé una decisión desesperada: irme. No quería abandonar la cabaña, ni las montañas, ni la última conexión física que tenía con mi madre, pero sentía que si me quedaba un día más, perdería por completo el control de mi mente. Preparé lo poco que tenía, dejé la cabaña prácticamente como la encontré y emprendí el camino hacia el pueblo. A medida que me alejaba, los susurros se hicieron menos intensos, pero no desaparecieron por completo. Era como si el eco hubiera dejado una huella permanente dentro de mí. Llegué al pueblo casi sin fuerzas. Algunos habitantes me miraron con preocupación, pero yo no tenía energía para explicar nada. Solo quería alejarme de las montañas. Me fui del llano al día siguiente con la esperanza de que la distancia me devolviera la claridad. No funcionó por completo. Aunque dejé atrás la cabaña y la cueva, el miedo nunca desapareció del todo. Hoy, incluso lejos de las montañas,
sigo sintiendo que algo de esa presencia permanece en mí. No escucho las voces con la misma intensidad, pero a veces, en la noche, cuando todo está en silencio, percibo un susurro leve que parece venir de un rincón oscuro de mi mente. No es constante y no me paraliza como antes, pero está ahí, recordándome lo que viví y lo que seguramente seguirá persiguiéndome. He llegado a la conclusión de que el eco no es algo que uno pueda dejar atrás simplemente cambiando de lugar. Cuando toca a alguien, deja una marca. No sé si algún día podré librarme completamente de esa influencia. Lo único que sé es que ya no soy la misma persona que llegó a el llano buscando paz. En su lugar, me convertí en alguien que carga con algo que no entiende del todo, algo que escapa a cualquier explicación racional. Y aunque intento seguir adelante con mi vida, hay noches en las que el recuerdo vuelve con tanta fuerza que me cuesta respirar. El eco, esa fuerza antigua y primitiva que habita las montañas, se convirtió en una parte de mí. No lo pedí, no lo busqué, pero ahora lo llevo conmigo. Y sé que, aunque intente ignorarlo, siempre estará ahí, escondido entre mis pensamientos, esperando el momento en que mis defensas bajen para hacerse sentir de nuevo. Porque el eco no solo se manifiesta en las montañas, también puede hacerlo en la memoria, en el miedo y en el silencio de la noche. Y ahí es donde sigue vivo, recordándome que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar y que una vez que te tocan, te acompañan para siempre.